Académica de la Orden de Ayala, y hoy tenemos con nosotros a Macarena Arnás, que se ha ofrecido pues a darnos un taller de grafología, un taller muy interesante a mi forma de ver, además lo hace gratuitamente, pues un poco para esta expansión de conocimiento a la que se ha comprometido la Orden de Ayala. Aunque nosotros seamos una escuela y demos cursos y talleres y consultas y todo lo que hacemos, también hacemos muchos eventos gratuitos, pues también pues para la gente que a lo mejor no pueda acceder y pagar, ¿no? Que a veces ocurre, ¿no? Hoy lo que va a hacer es pues mostrarnos la cara más oculta de la grafología, que es de qué va, cómo se utiliza, cómo se trabaja con ella, y además tiene aquí su libro que se llama La hora de tomar el café desnudos, un título muy sugerente, que bueno, si luego alguien quiere, pues también está al acceso. Ella hace también consultas de grafología, si luego pues en un momento dado alguien quiere hacer, pues mira, cosas como consulta oral de la firma o texto, informe escrito sobre la firma o texto, compatibilidad de la persona, y a la hora de seleccionar en las empresas también hace la firma, ¿de acuerdo? Estamos emitiendo en directo para que la gente que no ha podido venir pueda verlo, porque mucha gente por temas de trabajo no puede hacerlo, y yo, sin extenderme mucho más, os voy a dejar con ella. Sí, recordar a las personas que estáis hoy aquí y a la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales, que mañana tenemos de nuevo otra masterclass gratuita de baraja española, donde trabajaremos un poquito con la baraja española y explicaremos el método. Y bueno, un poco más, porque ya todo lo demás lo tienen en Facebook, ¿de acuerdo? Pues os dejo con Macarena y que disfrutéis mucho, que creo que así será. Vamos a trabajar. ¿Luego vas a hacer alguna muestra o no? Sí, bueno, y voy a hacer para que lo vea la gente de una manera más dinámica, un poco de... Vas a jugar un poco. Un juego, sí. Bueno, pues genial, te dejo con ellos. Yo salgo por aquí para no molestar. Vale, muchas gracias. Bueno, hola, muy buenas tardes. Como ya ha dicho Victoria, yo soy grafóloga y perito calígrafo. Y bueno, vamos a hablar principalmente de qué es la grafología, para qué se utiliza. Sí es cierto, porque cuando todo el mundo le dices que eres grafólogo, todo el mundo te dice que sí es verdad que se puede ver el carácter de una persona a través de una letra o de una firma. Y bueno, pues voy a explicar el por qué sí se puede ver, qué relación tiene la letra con el inconsciente, y pues todas las conclusiones que podemos sacar a través de un informe de grafología o de un estudio de una firma o un texto. Bueno, en primer lugar, la grafología se considera una ciencia que está reconocida a nivel internacional y se utiliza en numerosos sectores, no solamente en el campo de la psicología, sino que se ha utilizado pues, como prueba pericial en los juzgados, como investigaciones policiales, para asuntos de criminología. También se ha utilizado en psicología para saber cómo es el temperamento de una persona, si una persona está en un periodo de crisis, si puede ser compatible con un carácter determinado. En fin, se ha utilizado para numerosos sectores. También en Francia, por ejemplo, se utiliza para la selección de las empresas, en recursos humanos, para saber si una persona es válida para un determinado puesto de trabajo o tiene unas determinadas ambiciones. Y bueno, principalmente eso es lo que se define como grafología. Pero, ¿por qué la grafología tiene relación con el inconsciente? ¿Por qué nosotros cuando escribimos, hacemos rasgos que inconscientemente nos están hablando de nosotros? ¿Por qué? Bueno, pues esto lo explicaba Max Pulver, que era un psicólogo y grafólogo importante, y explicaba que nosotros, cuando tenemos en las diferentes zonas de un papel, esto lo voy a poner así para que lo vea la cámara, pero luego... las diferentes zonas de un papel están orientadas con el inconsciente o las zonas más conscientes. Las zonas de la izquierda siempre son las zonas más conscientes, porque cuando nosotros empezamos a escribir, la zona izquierda superior, nos preocupamos más por qué poner, si dejar un espacio, no dejar un espacio, dejar determinados márgenes, entonces somos mucho más conscientes. Pero a medida que vamos escribiendo, la mano se va soltando y somos más inconscientes y hacemos rasgos que hablan más de nuestra personalidad.
Esto, si queréis, lo vamos a hacer con un caso práctico para los que quieran ser voluntarios. Y bueno, consiste en que escribáis en un papel, los que tengáis papel, o si no os lo dejo ahora mismo, 3 o 4 líneas y firméis. Simplemente, no sé si alguien quiere, algún voluntario. ¿Sí? Vale, bueno, pues os dejo aquí, no sé si va a haber, os dejo aquí, bueno, si no podéis firmar por este lado. Para que escribáis 3 líneas y firméis. ¿Mis polígrafos? Podéis poner lo que queráis y firmar al final. ¿Eh? No, los que quieran. Sí, es una prueba para que entendáis ahora por qué hablo del inconsciente o el consciente, porque siempre es más dinámico. Sí. Bueno, no pasa nada, si es para ver las zonas, ahora lo entendéis. ¿Cuántas líneas tenemos que poner? Nada, 3 o 4 líneas. Sí, Arnaz. Terminado en ese. Vale. No pasa nada, si es para... ¿La firma al final has dicho? Sí, la firma al final. Vale. Bueno, estas son las pruebas que habéis hecho ahora mismo. Como podéis observar, hay gente que os he dicho que firméis. No os he dicho ni dónde, ni en qué, vamos, ni qué zona del papel ocupar, ni no. Hay gente que me ha firmado más hacia la zona de la izquierda, otros, sin embargo, han ocupado más la zona de la derecha, otros se han centrado más en proporción con el texto, la firma está más centrada, y otros, pues aquí en este caso también sería hacia la derecha. ¿Por qué habéis hecho esto? Pues no lo sabemos. Nosotros inconscientemente ocupamos zonas del papel de manera pues instintiva, porque realmente nadie te dice dónde tienes que firmar. Entonces, aquí es donde explicaba Max Pulver la relación de la firma con el inconsciente. Cuando ocupamos más la zona de la derecha, nos está hablando de que las personas son más emprendedoras, tienen un carácter más espontáneo, son personas que están más mirando hacia el futuro, con menos miedos. Quizás habla también de impulsividad, pero habría que verlo en rasgos muy generales. Cuando la firma está más centrada, que sería este caso, nos está indicando que la persona controla muy bien la parte racional y emocional. O sea, es una persona que bueno, a la hora de actuar pues va a pensar muy bien los cambios. Habla de mucha racionalidad, pero también de una manera pues menos controladora que si fuese a la izquierda. Y en el caso de la izquierda, que podría ser esta, aunque no está del todo orientado a la izquierda, nos está indicando que hay más reserva, una persona pues con más miedos quizás a los cambios y también con cierta nostalgia, personas que miran mucho al pasado y tienen mucha vinculación con la familia y el origen materno. Pero bueno, esto es la teoría que hacía Max Pulver en relación con las diferentes zonas del papel. La zona de la izquierda siempre está orientada a la reserva, a unas personas pues, más introvertidas. La zona centrada indica racionalidad, control, y la zona de la derecha, impulsividad, extroversión, personas más espontáneas y también con un carácter emprendedor, con pues, una persona que se lanza un poco al futuro o a los cambios. Esto es en relación con las diferentes zonas del papel. También dentro de las zonas del papel es importante saber si se ocupan más las zonas superiores o inferiores. Las zonas superiores siempre nos están hablando de idealismo, de un carácter más creativo, más soñador, y las zonas inferiores
están siempre vinculadas a la parte más terrenal, la parte más realista. También incluso puedo hablar de materialismo o personas pues, más instintivas, que tienen que ver para creer. Esto es muy importante saberlo porque realmente en grafología lo que hacemos es estudiar movimientos. Yo ahora mismo no he leído lo que habéis puesto aquí, me estoy fijando en las zonas que habéis ocupado, en la firma, en la letra, pero no estoy leyendo, estoy viendo los movimientos que habéis realizado. Entonces, Max Pulver lo que hacía era analizar los diferentes movimientos que vamos ocupando en el papel. También es importante saber que la grafología es un estudio, son estudios que se hacen, pero siempre vamos a sacar una conclusión del aquí y el ahora. Es decir, yo voy a deducir cómo es esa persona en el momento en el que ha escrito. La persona puede encontrarse en un momento de depresión y puedo sacar que está depresiva, pero no significa que tenga un carácter depresivo. Entonces, significa que pues eso, se encuentra en ese momento así, entonces lo que vamos a deducir es que esa persona, cómo se encuentra en ese momento dado. Es importante saberlo porque la letra y la firma evolucionan. Nosotros no vamos a escribir igual con 10 años que con 20. Entonces, es bueno saber también la edad, en el caso de que podamos saberla, y también pues, ver si podemos ver una evolución de cómo evoluciona la letra o la firma de esa persona, nos va a dar mucha información. Quizás a lo mejor de por qué su comportamiento es así ahora y por qué ha tenido esa serie de cambios. En este caso he traído la firma de Hitler, que se pueden observar cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. Su firma va cambiando, o sea, no es igual la firma en el año 1906 que en el año 1938. Pero, sin embargo, hay rasgos que se repiten. Hay muchos que no, porque es verdad que la firma va cambiando, va simplificándose cada vez más, pero podemos observar que está inclinada a la derecha, cada vez se inclina mucho más a la derecha y está muy presionada. La presión es cuando presionamos mucho el bolígrafo a la hora de escribir. Eso se ve, es un parámetro importante a la hora de hablar de grafología porque nos va a aportar información que ahora os diré que es realmente lo que nos aporta este parámetro. Pero bueno, es importante ver la evolución, cómo va cambiando la firma y saber que la grafología pues, va a sacar el aquí y el ahora. ¿Qué es importante hacer qué es importante tener en cuenta a la hora de hacer un informe? Pues es fundamental que se hagan un folio en blanco para ver la dirección de los renglones, para ver si nos inclinamos más hacia una zona u otra, para que tengamos total libertad a la hora de escribir, no estemos condicionados por renglones, cuadrículas, es importante. Luego es fundamental que esté escrita con bolígrafo o con pluma, pero lo que yo recomiendo es que sea lo que esté más habituado la persona, donde más destreza pueda tener a la hora de escribir. Y evitando siempre rotuladores y lápices, porque el rotulador y el lápiz nos va a impedir ver la presión. No vamos a poder ver si una persona ha presionado más o no ha presionado. Y bueno, yo por último, a la hora de hacer un informe, siempre digo que lo mejor es que escriban lo que ellos quieran, que tengan total libertad y que estén creando, imaginando, porque cuando nosotros estamos creando o pensando qué escribir, somos mucho más inconscientes, no estamos tan pendientes de cómo tiene que quedar, si tiene que haber cierto orden, estamos más pendientes, bueno, de qué puedo poner, tal, y al final pues vamos a hacer rasgos que van a hablar de nosotros o del carácter que queramos ver. ¿Qué parámetros son importantes saber a la hora de hacer un informe de grafología o los que nos fijamos? Os voy a hablar de los más importantes, realmente hay muchísimos más, pero bueno, como esto es un taller muy general, pues os voy a explicar los más importantes. El primero es el tamaño sí que importa. El tamaño en grafología nos está hablando de la introversión o la extroversión. También nos está hablando de si una persona tiene más psicomotricidad a la hora de escribir o no, y si es más controladora o menos controladora. Pero bueno, saber que una letra es grande, mediana o pequeña, todos a simple vista lo podemos deducir o podemos tener una idea general. Dentro del tamaño hay una cosa que nos fijamos los grafólogos que poca gente cree que nos fijamos y realmente es lo que nos va a dar más información. En primer lugar es saber el tamaño de la mayúscula. Las letras mayúsculas siempre nos van a indicar la idea capital de uno mismo, nos hablan de cómo nos vemos nosotros mismos, nos hablan de la autoestima
y es fundamental verla en proporción con el resto de letras. Cuando una letra es muy grande nos estaría hablando de mucho orgullo, de una persona pues, que quizás sea un poco egocéntrica a lo mejor, pero bueno, habría que verlo en general. Cuando la mayúscula es mediana hablaría de una autoestima equilibrada, una autoestima normal, que se ve en su justa medida como es, y la autoestima, la letra cuando es muy pequeña, la mayúscula es muy pequeña, podría indicar que esa persona se ve en estos momentos o en ese momento en el que ha escrito, pues con la autoestima un poco baja. Pero bueno, es algo que hay que ver en todos los rasgos, hay que ver todas las mayúsculas, si se repite eso, y sería según lo que más se repita, es decir, si predominan las mayúsculas grandes, pues se puede sacar una conclusión, sería lo que predomina en general. Otro rasgo que nos fijamos en el tamaño es en el tamaño de los pies y crestas de las letras. Esto es, os voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, cuando en el caso de la letra F está compuesta por crestas y pies, no sé si veis. La zona superior es lo que denominamos crestas y la zona inferior son los pies. Aquí volvemos un poco a explicar lo que decía Max Pulver. Las zonas superiores siempre nos están hablando de que la persona es más idealista, más soñadora, más creativa, y la zona de los pies nos hablan de instinto, nos hablan de un carácter más realista, más con facilidad de ejecutar las cosas. Y cuando miramos el tamaño es fundamental ver si predomina un tamaño más elevado de crestas o de pies. Puede incluso que los dos sea grande las crestas y los pies. Esto nos estaría hablando que la persona es capaz de crear y de ejecutar esas ideas que lleva a cabo. Os he traído el caso de la firma de Bob Dylan, donde podemos observar que hay crestas grandes y pies grandes. Es verdad que en proporción el pie es más grande que la cresta, entonces esto indicaría que esta persona es creativa, pero que ejecuta esas ideas, es decir, que todo lo que piensa que va a crear lo lleva a cabo. Cuando en cambio nos encontramos con pies muy pequeños y crestas muy grandes, indicaría que la persona es muy soñadora, muy creativa, pero que esas ideas le cuesta llevarlas a la práctica. En el caso de Elvis, es un ejemplo por el caso de las mayúsculas, una mayúscula grande, se puede observar en la letra P. Esto indicaría pues, que la persona tiene mucho orgullo, pero al encontrarse en el apellido y no en el nombre, nos estaría indicando que ese orgullo es a nivel profesional, porque el primer apellido, luego lo explicaré, pero siempre habla del ámbito profesional. Y la letra E, en cambio, en su nombre está más baja, la mayúscula, entonces indicaría que esa autoestima en su plano íntimo no es tan grande como muestra a la gente. El segundo parámetro que vemos es la presión. La presión, como ya os he dicho, es importante porque bueno, nos habla del estado físico de la persona, cómo se encuentra en ese momento a nivel físico, nos habla también de fortaleza, de fuerza de voluntad. También nos puede incluso, cuando vemos una presión que puede tener temblores, nos puede decir que se trata de la letra de una persona mayor, entonces puede indicar un estado de salud delicado, y es un parámetro muy variable, porque la presión va a variar mucho a lo largo del tiempo. Os he traído dos ejemplos. Uno es la presión de la letra de Audrey Hepburn, que es una letra bastante presionada. Esto indicaría que esta persona, en este momento, probablemente cuando escribió sería joven, pues bueno, era una persona bastante, se puede deducir que es un carácter bastante, podría ser terco, una persona que lo que cree lo defiende, y también hablaría pues, de un buen estado físico en el momento en el que está escribiendo. En el caso de Bertín Osborne observamos una presión muy fina, pero bueno, no hay ningún tipo de temblores que podrían indicar una mala salud, entonces en este caso pues sería simplemente un carácter pues, muy conciliador, habla de diplomacia, de cordialidad, una persona que se deja mucho llevar por el momento y con mucho saber estar. Esto es lo que indicaría la presión de la letra de Bertín Osborne o la de Audrey Hepburn. El tercer parámetro que es importante, es un parámetro muy interesante cuando vemos sobre todo análisis de compatibilidad de pareja para saber si una relación puede funcionar o no, o más o menos cómo iría su compatibilidad de carácter.
es la inclinación. La inclinación es, lo llamamos también el termómetro de las emociones. La inclinación es un parámetro que nos va a decir cómo expresa esa persona las emociones. Todos tenemos emociones, pueden ser de amor, de odio, de ira, y cómo las expresamos. Hay gente que las tiende a expresar de una manera más espontánea o más explosiva, y hay gente que se encierra mucho más en sí mismo. Entonces la inclinación nos está hablando de eso. En el caso de la inclinación, puede ser una inclinación progresiva, que es una inclinación a la derecha. Aquí tengo el caso de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe hacía la letra muy inclinada hacia la zona de la derecha. Esto nos está diciendo que tenía un carácter muy explosivo, que era una persona que se dejaba mucho llevar por el momento, por la emoción. Habla también de un carácter muy pasional. Y cuando la inclinación es regresiva, esto es un ejemplo anónimo porque no he encontrado casos de famosos con la inclinación regresiva, nos estaría indicando que esta persona tiende a aislarse a la hora de expresar sus emociones, habla de mucha nostalgia, de mucho apego al pasado, y volvería un poco a lo que explico al principio de Max Pulver con las zonas del papel. En la inclinación es importante fijarse en la oscilación de las letras, no de los renglones, y puede también ser una inclinación central. En este caso no tengo ejemplos, bueno, podría poner alguno, aunque, pues por ejemplo, Federico García Lorca, que esto es otro caso que os quería poner, pero la inclinación, la letra está muy centrada. Esto nos está indicando que esta persona pues controla esas emociones, controla bastante bien las emociones, aunque no significa que no las tenga, sino que las va a saber expresar de la manera más correcta. Y bueno, cuando en su caso que se observa la letra curva, que también hablaría de mucha emotividad, estaría diciendo que esta persona, aunque tenga muchas emociones, las va a expresar de otra manera, no las va a expresar con los allegados, quizás pues escribiendo, como hacía, o a través de otros medios. El siguiente parámetro que también es importante es la cohesión. La cohesión es la unión o desunión entre las letras. Es un parámetro interesante porque no está condicionado con nuestra cultura gráfica, es decir, a nosotros nos pueden decir escribe más grande, escribe más pequeño, o incluso antiguamente se enseñaba la inclinación de la letra, les decían que tenían que ser más a la derecha, pero la cohesión no. A ti nadie te dice si tienes que unir las letras o no las tienes que unir. Y dentro de la cohesión es importante saber que nos aporta dos puntos importantes. Uno es el pensamiento de una persona, si es una persona más lógica, con un pensamiento más lógico o un pensamiento más inductivo o intuitivo, y la relación con los otros, cómo nos relacionamos con el medio. Dentro de la cohesión aparece la letra puede estar ligada o desligada. Es importante ver qué es lo que predomina, porque muchas veces podemos ver letras ligadas y desligadas, pero cuando predomina que está ligada se puede hablar que la persona tiende a ligar las letras, y cuando están casi todas desligadas, pero a lo mejor hay alguna unión o se puede ver alguna unión, hablaríamos de letra desligada. La cohesión, os he traído dos ejemplos, que sería la letra ligada, que es la de Gloria Fuertes. Gloria Fuertes ligaba las letras, o sea, bueno, hay alguna que a lo mejor pueda encontrarse desligada, pero lo que predominaba es que estaban ligadas. Esto nos está hablando de que tenía un pensamiento lógico, es decir, la persona necesita una causa y un porqué para todo. Por eso asociamos la letra ligada a la lógica, porque nosotros cuando estamos ligando la letra estamos desencadenando todo. Una letra ligada sería, por ejemplo, esto. No dejamos ningún espacio. Necesitamos un porqué y una causa para todo. El pensamiento lógico hablaría de que la persona necesita el porqué, necesita saberlo. El que esté ligada también nos está hablando de dependencia, o no a lo mejor tan extremo la dependencia, sino el trato, la necesidad de trato con los otros, la aprobación del medio. Y también nos habla de mucha inteligencia, de mucha rapidez, mucha agilidad, porque siempre la letra ligada es rápida, y cuando una persona tiende a hacer la letra más rápida siempre habla de mucha espontaneidad, una persona muy resolutiva y cierta inteligencia. Cuando la letra está desligada, como puede ser la letra de Federico García Lorca, encontramos
sobre todo en la palabra Federico, que hay bastantes espacios entre letra y letra. La letra desligada nos habla de un pensamiento inductivo, de un pensamiento intuitivo, también podemos llamarlo. ¿Por qué? Porque la persona intuitiva no busca la explicación, la persona intuitiva dice, va a ocurrir esto, o tengo el presentimiento de que va a ocurrir esto, pero no te puedo explicar la causa. Entonces, por eso asociamos la letra desligada a un pensamiento inductivo. La letra desligada también nos está diciendo que la persona es más independiente, que busca un poco la soledad, se tiende a aislar. No significa que no sea sociable, sino que necesita ese espacio, que necesita pues un poco el ir a su bola, esa libertad. Y esto es fundamentalmente lo que nos estaría diciendo la cohesión. No sé si hasta aquí tenéis alguna duda o... ¿No? Y bueno, el último parámetro que os quiero explicar es la forma. La forma de la letra puede ser curva, puede ser mixta o puede ser angulosa. Cuando la forma es curva, siempre lo asociamos a la emoción. Y cuando la forma es angulosa, nos asociamos a la razón. Y mixta pues indicaría que la persona pues tiene un equilibrio entre la emoción y la razón. Porque la forma lo que nos está diciendo es si esa persona da más prioridad a las emociones o da más prioridad a la razón. Sería como, por ejemplo, el caso, pues por ejemplo, una letra muy curva nos estaría diciendo que la persona se deja mucho llevar por las emociones, se deja llevar mucho por lo que quiere. Y una persona con la letra más angulosa nos estaría indicando que es más racional, que se entrega mucho más al deber. También habla de un sentido de la responsabilidad bastante alto. Y bueno, en este caso de formas curvas, tengo la letra de Walt Disney, esta es la letra de Obama, que también es curva. Esto sería un caso de letra centrada, pero bueno, como ya hemos hablado. La letra de Walt Disney es una letra bastante curva. Aparte de ser una letra muy curva, Walt Disney realizaba crestas cuando incluso no las había en las letras, no era necesario. ¿Esto qué nos está indicando? Pues que la persona es muy emocional, muy sensible, y el hecho de hacer crestas en la zona superior indicaría que tiene mucho idealismo, que tiene mucha capacidad de creación. También habla, las zonas superiores, cuando las ocupamos mucho, esto no lo he dicho antes, pero también habla de liderazgo. Habla de una persona que le gusta llevar el mando o que le gusta dar órdenes. Esto nos encontraríamos en la letra de Walt Disney, pero en la forma nos estaría hablando que es curva, que es una persona emotiva, habla de mucha sensibilidad y mucha capacidad de creación. Un ejemplo de forma angulosa sería la letra de Donald Trump. Donald Trump es todo ángulos, como podéis observar, no hay ninguna curva y además tiene muchísima presión. Esto nos está indicando que esta persona es demasiado racional, se entrega muchísimo al deber, tiene que ser lo que él diga en ese momento. También nos indica que lo que se propone lo va a llevar a cabo y mucha constancia. Es una persona que va a hacer todo lo posible por llevar a cabo sus ideas. Y el que sea tan angulosa y no haya ninguna curva también puede hablar de un cierto carácter brusco. Quizás a la hora de responder es un poco brusca o bueno, habría que verlo en general, pero la firma es bastante... Podríamos estar hablando horas y horas de la firma de Donald Trump. Y bueno, os he hablado de lo que es el texto, los parámetros de la letra, los más importantes, pero no os he explicado la diferencia entre texto y firma. Yo cuando os he hecho la prueba os he dicho que hagáis un texto y hagáis una firma. ¿Por qué? Pues porque el texto nos aporta información sobre el yo social, sobre cómo nos comportamos en el entorno profesional, en el entorno social, con la gente que no conocemos lo suficiente. Y la firma nos está hablando del yo íntimo, de cómo te comportas en tu plano más personal, en tu plano más íntimo. ¿Por qué? Porque el texto nos está diciendo, cuando nosotros empezamos a escribir o hemos escrito a lo largo del tiempo, tenemos una serie de pautas, es decir, en el colegio nos han dicho cómo tenemos que escribir, nos han dicho que dejemos más margen, que no lo dejemos. Y bueno, aunque esa escritura va cambiando a lo largo del tiempo, sí es cierto que estamos condicionados por una serie de parámetros sociales. Es importante saber que en grafología también es bueno saber la cultura gráfica de la persona, si esa persona tiene una cultura, es decir, tiene una destreza, está acostumbrada a escribir o no, de dónde procede, porque no en todos los países
te enseñan a escribir de una misma manera. Entonces, el texto pues, nos está hablando de eso, nos está hablando de las pautas que nos han ido enseñando, de cómo nos vamos a desenvolver en el entorno social y también de las ambiciones, como he dicho antes, porque en las letras podemos observar si predominan las zonas superiores o inferiores. Entonces, esto nos estaría indicando que la persona es más idealista o, como ya he dicho, más terrenal. La firma nos está hablando del yo íntimo. La firma siempre nos está aportando información sobre cómo somos en nuestro entorno más cercano. Puede ser nuestra relación de pareja, nuestra relación con la familia. Yo siempre digo que cuando quiero ver el informe de una persona y es importante saber para qué es, porque si es para una selección de personal en una empresa, pues me voy a fijar más en el texto. Pero si es para saber cómo es esa persona a nivel sentimental, me voy a fijar mucho más en la firma. La firma se asocia siempre al yo íntimo porque es de libre creación, a nadie le dicen cómo tiene que firmar. Es cierto que nos podemos fijar en la del padre, en la de la madre, pero bueno, eso también hablaría de que lo tenemos como referente, al padre, a la madre o a la persona en la que hemos copiado o imitado esa firma. Y también es la identificación nuestra, nosotros nos identificamos en teoría con una firma, con un garabato, y para nosotros es la forma de vernos. Entonces también habla del autoconcepto que tenemos nosotros. Dentro de la firma es bastante curiosa porque, como os lo voy a hacer de una manera muy resumida, pero dentro de la firma es importante ver varios elementos. No todos firmamos de la misma manera. Nosotros podemos hacer una rúbrica simplemente, sin poner nada de texto. Entonces, sería una firma con una rúbrica. Podemos poner nombre y apellidos. Y podemos poner adornos. Todos estos elementos que componen la firma nos están aportando información sobre nosotros, sobre las prioridades, sobre la idea capital que tenemos nosotros mismos, sobre nuestra relación con la familia y sobre a qué damos más prioridad. Es decir, el nombre nos habla siempre de nosotros mismos, de la idea capital que tenemos, de nuestro plano más personal, nuestro plano más íntimo. Los apellidos, en el caso de que pongamos el primer apellido, habla del plano profesional y el segundo apellido habla de la relación con la madre y en el caso de las mujeres también puede hablarnos del instinto materno, de la relación que podemos tener con nuestros hijos. La rúbrica es el termómetro del miedo, lo llamamos así porque siempre decimos que a mayor rúbrica, mayores miedos a que falsifiquen la firma, mayores miedos a que a lo mejor vean determinados rasgos. Y nos va a hablar también cuando tachamos mucho el nombre con la rúbrica o ocultamos diferentes zonas de la firma, nos está diciendo que la persona pues, es más misteriosa, que es difícil que se dé a conocer. Habla también de cierta introversión. Y los adornos es cualquier añadido que hagamos que no sea ni el nombre ni los apellidos. Puede ser un punto, puede ser una coma, puede ser un dibujo. Me he encontrado gente que dibujaba cuando hacía una firma. Entonces, todos esos son añadidos que hablan también de nosotros. ¿Qué ejemplos os voy a poner de firmas? Pues la firma de Coco Chanel era una firma que no tenía rúbrica. Cuando no hay rúbrica, nos encontramos solo el nombre y los apellidos, y además en este caso hay texto que tampoco hay muchas diferencias entre el texto y la firma, nos está diciendo que esta persona es transparente, que se muestra tal y como es y que tal y como la veamos va a mostrarse. Cuando tenemos una firma con rúbrica, tengo aquí la firma de Antonio Banderas, que está compuesta por el primer apellido, el nombre, el primer apellido y la rúbrica. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que la persona, al tener el nombre por encima del apellido, da más importancia a su parte íntima. Pero al hacer el apellido debajo y hacerla en dos planos, también nos está indicando cierta creatividad y bastante interés por el plano profesional, pero aún así va a ser una persona que va a dar mucha prioridad a sus emociones, a su plano más íntimo. La rúbrica es curva y es angulosa.
Esto también nos estaría indicando que es una persona emotiva, pero también es racional y que en cualquier momento dado, por muy cordial o amable que pueda parecer, puede actuar de manera que nos desconcerte. Esto sería el ángulo que se sitúa a la derecha, que sería la relación con los otros. Cuando hablamos de zonas de derecha o izquierda, la derecha también nos va a hablar siempre de cómo vas a ser con la gente que tengas alrededor. Y la firma de Armani es una firma que no tiene rúbrica, que solamente está compuesta por el nombre, pero hace un punto al final. Ese punto es un adorno, se consideraría un adorno porque está fuera de lo que es el nombre y los apellidos y la rúbrica, en este caso no hay. ¿Qué nos dicen los adornos? Los adornos nos están hablando de perfección, nos están hablando de una persona muy observadora, que le gusta tener las cosas bien hechas, bien terminadas, y también nos estaría hablando de, al tener un punto al final, de que esa persona necesita tener siempre un poco la última palabra, es muy tajante, o sea, va a decir una cosa y puede ser bastante cortante. Esto es en relación con la firma, el texto, los parámetros. No sé si tenéis alguna duda. Sí. ¿El punto está en vez de al final en el medio de la firma? ¿Es igual? ¿En el medio de la firma? Sí, pero hablaría de menos una persona no tan tajante, sino una persona perfeccionista. Al estar al final, en la derecha siempre va a hablar la relación con los otros. En el caso de Armani se observa el punto al final. Al estar en el centro indicaría que es una persona perfeccionista, pero no va a ser con los otros, sino puede ser consigo mismo o puede ser a lo mejor con una persona en un momento dado, pero no tanto a nivel con los otros, más a nivel íntimo. No sé si hay alguna duda. Muchas veces que es una raya, no ángulo, simplemente mucha gente firma y hace una raya así. Una rúbrica solo, ¿no? Sí, una rúbrica. Bueno, cuando hay solamente rúbrica, sería lo que llamamos firma bisé. El bisé es una firma que solamente está compuesta por rúbrica. La rúbrica habría que verla porque puede ser una rúbrica angulosa, una rúbrica curva, entonces nos estaría indicando pues, si la persona es más emocional o racional. Y al no poner el nombre y no poner los apellidos, puede ser por varias cosas. Puede ser porque la persona ya ha firmado mucho o porque se dedica a un trabajo en el que tenga que firmar mucho, entonces la simplifique lo máximo posible. O puede ser, en el caso de que sea una persona joven, es raro, porque la gente joven suele poner el nombre y los apellidos. Entonces habría que saber la edad de la persona. Si es una persona adulta, pues simplemente es una persona que ya tiene mucha psicomotricidad, mucha destreza gráfica y bueno, ya habría que ver cómo es la rúbrica para poder decir cómo es su carácter. Que ahora mismo me cuesta pensar en algún momento que yo haya firmado con dos apellidos. O sea, yo creo que he firmado siempre un nombre y un primer apellido. Es que me da la sensación de que es Bueno, igual, ¿no? sí, depende también, a ver, siempre simplificamos más. Normalmente el segundo apellido tiene poca importancia, aunque sea la relación con la madre, pero no tiene tanta importancia porque se suele poner la inicial normalmente. O bueno, hay gente que no lo pone. Pero no pasa nada porque el nombre también nos está hablando del plano íntimo y de tu relación íntima. Entonces, el segundo apellido, pues hay gente que lo pone, que indicaría mucho apego a la figura materna, y en el caso de que no se ponga, pues simplemente al ver el nombre y el apellido, se deduce que esa persona, pues bueno, da la misma importancia al plano profesional que al íntimo y que no tiene a lo mejor tanta vinculación con la madre. Es dependiendo de cómo sería la firma. Pero es verdad que normalmente el segundo apellido no se suele poner. No se suele pedir, ¿no? Sí. Pero es verdad que hay mucha gente que pone el segundo apellido. Entonces, cuando lo está poniendo, sí que estaría hablando de esa vinculación con la madre o ese apego a los hijos. No sé si ahí tenéis alguna duda. Hay gente que escribe todo mayúsculas. Sí. Hay diferencia, pero ¿por qué? Para que no se vea... A ver, bueno, eso puede ser o para que la gente, a lo mejor si estás exponiéndolo en algún sitio para que la gente lo vea con más claridad, pero cuando es todo mayúsculas y siempre escribe todo mayúsculas, nos podría hablar también de una persona que es muy clara en lo que quiere, pero también nos estaría hablando que no se deja mostrar tal y como es, porque lo lógico es que escribamos con minúsculas. También habría que ver cómo son esas mayúsculas, porque la mayúscula, como ya he dicho, habla de la idea capital de uno mismo. Puede incluso hablar de una persona con muchos aires de grandeza o que le gusta hacerse ver, que le gusta hacerse notar. También la letra mayúscula es más grande
y los tamaños grandes siempre hablan de cierto orgullo, de una persona que le gusta hacerse notar o hacerse ver. ¿Y cuando la letra es mixta, o sea que la persona escribe con mayúsculas y minúsculas en un texto normal? Eso es raro. Eso es raro porque yo lo he visto en casos de adolescentes, por ejemplo. Son personas que están todavía, bueno, puede ser una llamada de atención en ese momento, puede ser por estética, porque a la persona le guste hacerlo así para que quede más bonito, pero habla también de una necesidad de aprobación por el medio, de una necesidad de hacerse notar. Y habría que ver el tamaño de esas mayúsculas para poder ver si tiene una autoestima, pues una autoestima alta o baja, o una autoestima equilibrada, que sería lo normal. Y una pregunta, el caso, por ejemplo, de las vocales no cerrar como la A y la O no poner el palito en las minúsculas de la T y en la Q, ¿eso significa algo? Sí, es que yo os lo he hecho muy resumido, pero realmente cada letra tiene un significado. Hay algunas que te aportan más información que otras, y los óvalos, cuando los abrimos o los cerramos, eso entraría en la forma, indicaría que esa persona cómo se expresa en sus emociones. Habría que ver qué letras son las que deja abiertas y cuáles deja cerradas y hacia qué zonas, porque puede dejar una abertura a la izquierda, puede dejarla a la derecha o la puede dejar al centro. Entonces es importante ver la letra que es. Por ejemplo, la A nos habla de la expresión más superficial, es decir, cómo te comportas con cualquier persona, como puede ser el trato que puedes tener con tu vecino. Y la letra O, el dejarla abierta, nos habla de tu expresión más íntima, de cuando tú expresas tus emociones de manera más personal. Pero es importante ver hacia qué lado está cerrado o está abierto, y si es hacia la izquierda o hacia la derecha. Los puntos de las Is, ¿qué diferencia hay entre los redonditos y el puntito? Sí, los puntos de las Is nos están hablando de la persona más minuciosa, más detallista. La I siempre es la letra del detallismo. Cuando yo, por ejemplo, en mi caso, bueno, aquí estaréis pudiendo mi análisis, el punto está centrado. Bueno, aquí indicaría que la persona pues, se fija, pero de una manera normal, ¿no? Cuando la letra I, el punto lo tiene muy arriba, nos está hablando de idealismo, pero también nos está hablando de que la persona es un poco despistada, de que, bueno, se fija, pero de una manera está un poco en su aire. Y cuando el punto está perfectamente puesto, después en el palito de la I, indica mucha capacidad de observación. Cuando el punto es grande, nos está hablando, es decir, el punto grande, esto es muy típico verlo, yo creo que sobre todo es muy típico en las mujeres, porque esto es el círculo, sí, este nos indica coquetería, nos indica que la persona es muy presumida, y también indica un sentido de la estética. Puede ser, cuando hay mayúsculas muy grandes o un tamaño muy grande, puede indicar también orgullo o egocentrismo, pero así a simple vista solo nos diría pues, que la persona es muy coqueta, muy presumida, que le gusta hacerse notar. Y seducción, habla de seducción. Cuando no pones el punto en la I es despiste. La persona está muy en su mundo. No sé si tenéis alguna más duda. Cuando haces las M's o las N's hacia arriba o hacia abajo, Sí, en vez de curvas, o sea, Sí, hacia abajo, sí. Es o que, indistintamente, ¿qué significa? a ver, bueno, claro. Es que es una idea muy general, pero la M nos está hablando, la M nos va a hablar siempre de cómo te comportas en tu plano más personal. La M puede ser arcos o guirnaldas. Hay gente que la M la hace así, que esto es un arco que está totalmente cerrado y mirando hacia la zona de abajo, y hay gente que hace así. Bueno, me ha salido un poco mal, pero estos son guirnaldas. Los arcos nos hablan de una persona introvertida, de una persona que se cierra más en sus emociones. También nos está hablando de una cordialidad, porque bueno, hay trato cordial. El arco siempre habla de cordialidad, pero nos está hablando también que esa persona va a saber qué decir en cada momento y va a saber cómo actuar. Cuando es guirnalda, es decir, que está hacia la zona está dejando esta zona de aquí abierta completamente, nos indicaría que la persona exterioriza. También habla de mucha recepción al medio, una persona que está muy receptiva con lo que está viviendo, con el entorno.
En cambio, cuando está cerrada, que sería el arco, aparte de cordialidad, también nos está indicando que la persona se aísla un poco, que no está tan receptiva al medio, está mirando más en sí mismo. Y la guirnalda también nos está hablando, como podéis observar, la guirnalda siempre lleva unión. Entonces, está hablando de lo que os he explicado antes, de la cohesión que estaría ligada, estás ligando realmente, aunque sea en una letra, pero estás ligando. Entonces, también nos estaría hablando de ese pensamiento lógico, de la necesidad de desencadenar las cosas, de cierta rapidez y agilidad mental. Y esto es lo que hablaría la M. Cada letra realmente expresa una cosa. Unas dan más información que otra, pero por ejemplo la D, cuando os he explicado lo de las pies y las crestas, la D, por ejemplo, solamente hay crestas, entonces por la D vamos a poder ver si esa persona es la letra del filósofo también, la letra de las ideas. Entonces cuando hay una cresta, hay gente que la hace más baja o más alta, indicaría esa capacidad de idealismo. La G, por ejemplo, solamente tiene la parte de la zona superior, la zona de abajo, entonces hablaría de ese instinto y esa relación con los otros. Se podría hacer como, no, supongo, ¿no? Si eres una persona que te cierra, ¿no? Por ejemplo, hacer la M para abajo, si ahora te pones tú una disciplina y empiezas a hacer la M al revés, el consciente cambia, ¿no? Sí, pero realmente estás siendo consciente porque estás diciendo, lo tengo que hacer así. Claro, pero supongo que al final ese rasgo de tu personalidad lo vas cambiando. Sí, por eso les digo que la letra va cambiando. Hay gente que a lo mejor, sobre todo en los adolescentes, es donde más cambios se ven en la letra. Porque cuando la gente es adolescente intenta como hacer una letra más bonita, más estética, o se fija incluso en la del compañero de al lado en el colegio. Entonces, pero realmente estás siendo consciente porque estás diciendo, yo conscientemente quiero cambiar esto. Lo que más nos va a hablar del inconsciente va a ser de los finales. Esto es, por ejemplo, incluso en un texto, si yo estoy escribiendo, por ejemplo, bueno, pues, hola, me llamo Macarena, lo que el inconsciente siempre nos va a hablar más esta zona de aquí, la de la derecha y el final. Yo, por ejemplo, ahora inconscientemente he dejado la O un poco abierta, entonces este rasgo lo he hecho inconscientemente. Y esto indicaría, pues, bueno, en este caso indicaría pues expresión con el medio, al estar arriba pues tampoco hay mucha, pero indicaría un poco eso. De hecho, cuando eres pequeño, quizás no sé, yo ahora no sé, pero cuando eres pequeño sí es caligrafía. Sí. Luego la gente claro, ¿no? hace caligrafía, que estaban mentalizados, Sí. luego ya te sueltas y escribes como te da la gana. Sí. Pero es verdad que aprendes a repasar las Fs con o sea, las Sí. Fs todas unidas. Por eso, a ver, yo esto no lo he dicho, pero es verdad que es importante saberlo. Cuando hacemos un informe, es aconsejable que la persona sea mayor de edad, que tenga 18 años, porque esa persona ya sabe escribir, se considera que ya puede tener una destreza. Y también es bueno saber la cultura gráfica. Por ejemplo, en los países anglosajones no se suele hacer rúbrica. Entonces, si a lo mejor la persona es inglesa y no hace rúbrica, es algo normal. En España sí se suele rubricar, en los países latinoamericanos también. Entonces es muy importante saber la cultura gráfica. Las personas mayores, por ejemplo, suelen inclinar más la letra a la derecha, porque yo creo que les enseñaron a escribir así, era su caligrafía. Tiene una caligrafía a veces muy bonita y Sí. escribe todo así, como decía mi madre, que es... Sí, ¿verdad? La letra, sí. La derecha Sí, es y no la ha perdido durante toda su vida. Claro, pues ahí, por ejemplo, yo no me fijaría tanto en la inclinación, me fijaría más en otras cosas, porque sé que esa persona le han enseñado a escribir así. Pero si a lo mejor la firma la tiene diferente, porque eso ya luego la firma, como no está hablando tanto de lo que te han enseñado. Yo, por ejemplo, la primera vez que firmé, que era algo importante, fue para el carnet de identidad, cuando tenía 18 años. Sí. Entonces estuve ahí con mi padre, con mi madre, con mis hermanos. Eso todos lo hemos hecho, yo creo. Mi primer carnet de identidad pone Rosa Gallego Doncel, una cosa así, parecido a lo de papá, con un poco más de adorno y tal. Eso es primero. Sí, pero no su apellido. A mí eso nunca me gustó. Sí. Y entonces lo fui cambiando, quité el Claro. segundo apellido. Y aprendí a hacer, o sea, lo que yo hice es, yo pienso por lo que has puesto, una rúbrica, y ya para, eso serían los 19 o 20 años,
ya para siempre. Hmm. Ya a lo mejor tú lo que me estás hablando me suena a ver mi firma y chocarme muy bajo o muy fuerte, sí, lo que estás comentando, pero no lo he cambiado. Y sin embargo la letra la cambié a posta cuando era muy pequeña porque yo hacía la letra muy chiquitita, que ahora después cuando me he encontrado un cuaderno digo, no es justo, mi profesora era miope. Tenía una profesora, sí, que no me corregía, me hacía así. Ni siquiera lo veía y me decía, es que ni siquiera, no sabéis lo que he llorado yo. Y dije, la cambio. Entonces yo la hacía chiquitita y junta toda. Y la he cambiado ya para siempre jamás y es separado. Solo Ya. igual que tú, alguna letra. Por ejemplo, 3, Hmm. la R y la E, eso también lo has hecho tú. Pero lo normal es Sí, separar. a ver, cuando la cohesión, lo normal, cuando nosotros miramos la cohesión, lo normal es que alguna letra la ligues. Pero cuando lo que está predominando es que esté desligada, sería una letra desligada. Yo, por ejemplo, la tengo desligada, no sería mixta. Yo igual que tú. Y en la cohesión también es importante, porque esto no lo he explicado, pero bueno, muchas veces se dan casos de falsas uniones. Las falsas uniones es que yo, por ejemplo, estoy escribiendo mi nombre, hago el coligamiento como si lo fuera a unir, pero hago un parón. Esto es una falsa unión. Esto a veces, aquí lo he puesto muy claro, pero a veces hay que verlo hasta con lupa para poder saber si está falso, si está unido falsamente. Entonces aquí estaría indicando de que esa soledad que he hablado antes, cuando la letra está desligada, que es una persona quizás más independiente o con necesidad de estar sola o de aislarse en un momento dado, al estar con el coligamento y que no se llega a unir, nos está indicando que es una soledad sufrida, es decir, la persona busca relacionarse en un determinado sector, en un ambiente, pero al final no lo hace. También habla de timidez, o sea, personas como que quieren a lo mejor relacionarse, pero no encuentran el momento. O sea, no significa que porque tenga esto vaya a ser una persona que no sepa relacionarse, habría que verlo en su conjunto, pero si se repiten muchas falsas uniones, sí que es importante ver que a lo mejor es una persona que está teniendo problemas para relacionarse con los otros. Yo, por ejemplo, yo soy perito también, entonces cuando veo las falsificaciones de firmas, en lo que más me fijo es la cohesión, porque el falsificador casi siempre está mirando, fijándose en lo que está falsificando y ya luego sigue. Entonces, normalmente cuando se encuentran muchas falsas uniones en pericia se sabe que es falsa. Habría que verlo en todo, pero... Y también debe influir si has tomado muchas notas o no has tomado muchas notas. Sí, la destreza. Has apuntado muchísimo y entonces vas muy deprisa, ¿no? Sí. Yo he escrito muchas veces cuando trabajaba para que los textos se pudieran leer, lo ponía todo en mayúsculas. Pero eso Sí. era básicamente para que la otra persona Claro, es lo que... pudiese entenderlo mejor. Es lo que explica un poco antes, que habría que saber si esa persona lo está haciendo para ver algo, para enseñar algo, o lo está haciendo porque quiere, entonces es diferente. ¿Ves? Otra vez volvemos a lo mío. A mí me ha chocado, ahora tengo 54 años y escribo igual que cuando decidí yo a los 20 estaba tan inmadura de todo. No, pero eso puede ser... Me ha chocado muchísimo. Pero es en la firma, ¿no? No, tanto en la firma como en la forma de escribir. La forma de escribir todavía más pequeña, porque tendría yo 11 años o 10, por ahí. ¿Era más pequeña cuando eras más joven? ¿O cuando eres más mayor? Cuando era más pequeña la hacía chiquitita. Chiquitita. A los 10 bueno, eso puede indicar timidez, mucha timidez, y también habla de detallismo. Una persona muy detallista, que es observadora, capacidad de observación, pero también habla de introversión. Si no ha habido tantos cambios en tu firma o en tu letra desde los 20 años hasta ahora, podría indicar que tu carácter no ha cambiado tanto. No significa que no hayas madurado, sino que tu carácter no ha vivido, a lo mejor tuviste un cambio muy brusco a esa edad, a los 19, 20 años, y luego pues más o menos te has mantenido. Esto probablemente habrá cambios, porque... Tenía claro de cómo era yo, digamos. Me ha sorprendido mucho, Muchísimo. ¿De cómo eras? Claro, porque si no lo hubiera cambiado, es algo que cambia. Sí. Igual que la firma, yo sí he observado que hay veces que mi firma es así. Entonces, hay veces que mi firma esa es mi firma. ¿Vale? Entonces, sí que he notado, ves que ahora una ranita ahí para abajo que ha salido el móvil, ¿vale? He notado que eso se ha inclinado más, menos, pero la
eso de juntar la R, la E, todo separado y hasta incluso la letra de imprenta, que cuesta mucho más a la hora de tomar la nota que tirar el... ¿No ha cambiado a lo largo de estos 30 y tantos años? ¿Y has escrito mucho? Sí, suelo escribir porque además me gusta mucho escribir lo que veo, lo que siento, me gusta. Siempre he hecho diario. Sí. O sea, por ejemplo, este cuaderno que he cogido así, es un cuaderno de campo y tiene de todo. Tiene, mira, ¿ves? Días normales que he escrito, un viaje o... También es destreza, puede que si llevas escribiendo mucho tiempo y a los 20 años también escribías, pues que te has habituado a escribir de ese modo y esa cierta destreza, pero habrá cosas que habrán cambiado, probablemente tú no te hayas fijado, a lo mejor... El cuaderno, cuando se murieron mis padres, deshicimos la casa, encontramos cosas y vi uno de mis cuadernos de cuando yo tenía 10 años, volví a llorar porque dije, pero vamos a ver, yo perfectamente, es una niña que está escribiendo y hasta hacía la letra bien bonita, pero todo puntito y chiquitín. Y te lo juro, eso he aprendido desde siempre a escribir así, mejor, peor, siempre separado. Bueno, eso sería un tamaño normal. Ahora porque no veo, claro, pero esto es, pero sí, un tamaño normal, sí, y que me entiendan, Sí, como, claridad. Eso ahora que ya eso me da igual, Sí. podría haber cambiado y no ha cambiado, o sea que... Sí, bueno, también puede ser porque no has vivido tantos cambios, a lo mejor de una manera tan brusca, no es que no los hayas vivido, sino que no los hayas, pues, a lo mejor no te han afectado mucho en tu vida para relacionarse con los otros. Pero el cambio tan brusco que has tenido de pequeña a los 20 años o la edad que me has dicho, no me acuerdo, sí que hablaría de que tuviste un cambio ahí en tu infancia gordo, porque si has escrito muy pequeño y has ido cambiando la letra de manera muy tajante, hablaría que tu carácter ha ido cambiando. Como... Pero por culpa de, por eso te lo decía, por culpa de la profesora. Claro, es que también es verdad... No tenía yo, la necesidad fue para protegerme de ella. Claro. Entonces, lo que yo digo es que ahora, que me da igual todo, lo podía haber cambiado y no se cambia eso, no sé. Hay gente que cambia más que otra la letra, hay gente que la cambia mucho más. Hay gente que no. Lo normal es que a partir de los 20 y tantos en adelante, la gente sobre todo que ha estudiado, más o menos a lo mejor puede tener la letra un poco más suelta porque ha escrito mucho, pero los parámetros más o menos siguen igual. Cuando cambia mucho es en los adolescentes, en los niños o en personas, por ejemplo, en las personas mayores o personas que están mal psicológicamente, sí puede haber un cambio en la letra. Yo he visto casos de gente que está en terapias y le haces escribir y puedes ver temblores, puedes ver muchos cambios y ves la letra que tenía antes y no tenía nada que ver. Y es porque esa persona ha vivido un cambio pues bastante doloroso o está depresiva, todo eso sí que se va a ver. Si no hay tantos cambios es que a lo mejor pues no ha sido un cambio que tú hayas exteriorizado de una manera tan radical, sino que ya los tuviste en su día y ahora pues bueno, pues has podido cambiar, pero no de una manera tan radical. Por ejemplo, en un escrito de una empresa que me están haciendo, si me pides tú la firma, debería firmar, quiero decir, mi firma es válida con la rúbrica mía, que es la firma que te he enseñado, o si pongo Rosa Gallego, ¿qué tendría que hacer? Porque muchas veces sí que me lo he visto, ¿eh? En algún psicotécnico. En selección de personal, ¿no? Pasado, sí, sí. Que te dicen lo que tú les habrás dicho a mis compañeros, pon cualquier cosa y tal, ¿no? Y me he quedado un poco bloqueada como diciendo, no sé. Sí, a ver. ¿Sería válido si yo pongo Rosa Gallego? Sí. Porque yo no me quiero ocultar de nada, pero que mi firma es... A ver, depende del puesto de trabajo, pero sí sería válido. Cualquiera, me refiero, cualquiera. O sea, sí. Imagínate que estoy en una selección y si yo pongo Rosa Gallego, vale, aunque en mi carnet de identidad que ellos tienen otra firma. Es que por eso no lo voy a... A ver, yo por ejemplo, la selección de personal de las empresas, es verdad que piden la firma, yo no pediría tanto la firma, yo me fijaría más en el texto, porque el texto te va a hablar de tu yo social, de cómo te vas a desenvolver con los compañeros, entonces la firma me puede dar información de cómo eres a nivel personal, que bueno, puede interesarte, pero realmente para un trabajo normalmente no nos comportamos igual en casa que en el trabajo, hay gente que sí, pero normalmente pues no. Entonces, yo en el caso de la firma, si yo tuviera que ver tu firma, yo no me fijaría tanto en la firma, me fijaría más en el texto.
Pero vamos, firmar, yo aconsejo que la gente firme como firma habitualmente y que no pasa nada, porque no es ni bueno ni malo. O sea, yo siempre digo que una persona introvertida no es que sea mala y una persona extrovertida no es que sea fabulosa. O sea, es que habría que ver todo y muchas veces, pues, para algunos trabajos es bueno que seas de una manera y para otros es bueno que seas de otra. ¿Alguna pregunta? Bueno, y lo último que voy a hablar es de lo que se deduce con un informe de grafología. Os he hablado de los parámetros, de cómo nos vamos fijando en unas cosas y en otras, pero por último quiero hablar de los puntos que sacamos a través de la grafología. Son 5 puntos, no es mucho, pero para que tengáis una conclusión. Lo primero que sacamos es la emotividad y la afectividad, es decir, cómo expresamos nuestras emociones. Todos tenemos emociones, pero la afectividad hablaría de cómo están expresadas. Esto, por ejemplo, yo siempre digo, es como cuando vas a un tanatorio, se ha muerto alguien, y hay gente que está llorando, lo está expresando, lo está exteriorizando, y hay gente que no lo está exteriorizando. No significa que no lo sientas, sino que no expresa esas emociones de una manera tan extrovertida o no exterioriza tanto. El segundo punto que sacamos es las ambiciones y la fortaleza, la fuerza de voluntad. Esto quiere decir, pues, si la persona tiene más predisposición por la parte creativa o por la parte instintiva. La fuerza de voluntad y las ambiciones, aquí también entraría el estado físico, la fuerza física. La fuerza en el sentido de si la presión está débil o está floja, puede hablarnos de que la persona en ese momento se encuentra débil o se encuentra cansada. El tercer punto que sacamos es el pensamiento. El pensamiento si es racional o es lógico, es racional o es instintivo. El pensamiento inductivo, como he dicho antes, si la persona pues necesita esa causa para todo, ese porqué, esa explicación, o es una persona más intuitiva que deduce que va a pasar algo o piensa que va a pasar algo, o tiene el presentimiento, o una persona le dice, pues mira, esta persona me parece que es tal y no sabe por qué, pero te puede explicar un resultado, una consecuencia. Y por último, hablaría de la relación con los otros, de la relación con el medio y de cómo te desenvuelves en el plano social. Esto es lo que he dicho antes, de que el texto nos va a hablar del plano social y la firma nos va a hablar del plano íntimo. Estos son los puntos fundamentales que sacamos en un informe. Luego, pues hay gente que te pide un informe para una determinada cosa, entonces profundizas más en un punto o en otro. Pero es fundamentalmente estos son los puntos. No sé si tenéis alguna duda más. ¿Y las empresas usan mucho de vuestra ciencia para...? Pues ahora sí, ahora más. Pero es verdad que, por ejemplo, en Francia se utiliza mucho más que en España. En España, ahora estos últimos años sí que se ha utilizado más, pero antes, por ejemplo, la gente no tenía tanta credibilidad en la grafología. Lo que pasa que desde que los juzgados lo aprobaron como una prueba pericial, y aparte tiene importancia porque se suele admitir siempre la prueba pericial caligráfica, en cambio hay pruebas que no se admiten, una grabación no se admite muchas veces, entonces desde que los juzgados y la policía ha usado muchas veces la grafología para deducir o sacar conclusiones, sí que se ha ido utilizando más en las empresas y pues en otros sectores. ¿En este caso qué hacen? Aparte del currículum, ¿o te hacen escribir un texto? Sí, te hacen escribir un texto. La prueba suele ser pues, un texto de 10 líneas o un folio en blanco. Por ejemplo, yo suelo decir un folio pues, en blanco por una cara y que firmen al final. Entonces, ahí voy a saber cómo es esa persona en el plano social, cómo va a ser en su plano íntimo, porque muchas veces te choca. Hay gente que
tiene un texto de una manera y firma totalmente diferente. Entonces nos estaría diciendo que esta persona no habla igual, o sea, no se comporta igual en el plano profesional que en su casa. Entonces a veces nos puede dar información. Y luego pues pedimos, principalmente te fijas más en el texto. Si a lo mejor es para un caso de un creativo, para una empresa de publicidad, pues te vas a fijar en que esa persona tenga muchas crestas. Si es para un directivo también, porque el directivo en cierto modo tiene que tener esa capacidad de creación. Si es una secretaria, por ejemplo, nos vamos a fijar más en la parte instintiva, en la parte de abajo, porque la parte de abajo también habla de capacidad de ejecución. Una persona que ejecuta lo que le dicen y también más facilidad para recibir órdenes. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿No? Luego, cuando salga, empezarán a venir los jefanos. Bueno, pues ya os ha dicho Victoria, pero bueno, yo también hago consultas, los hago aquí en la Orden de Ayala. Pues hacemos consultas orales de firma o texto. Oral me refiero pues que son consultas rápidas, a lo mejor una persona quiere decirme, pues mira, quiero saber cómo es esta persona. Cuando son orales el precio es más barato. Cuando ya hablamos de informes sobre un escrito, sobre una firma o texto, pues ya requiere otro trabajo, sería con cita previa. También hacemos informes de compatibilidad de personalidades entre dos personas y también de selección de las empresas. Los precios rondan en función de lo que se pida. Desde una consulta oral son 50 euros y luego pues los informes, dependiendo si es para una selección de personal de una empresa o es a nivel íntimo, eso ya en función de lo que se pida. Y bueno, el libro que tengo aquí, que ya os lo ha comentado Victoria, no es de grafología, es un libro que he escrito hace poco, es de literatura y arte, con las ilustraciones del pintor Enrique Cruz. Y bueno, habla un poco de temas cotidianos, desde la infancia hasta la muerte. Y son relatos y poesía corta. Hoy lo vendemos aquí, si a alguien le interesa, pues os lo puedo firmar. Y sí. De cara a niños y adolescentes, Sí. ¿se le puede hacer un estudio en función para corroborar toda la información que tú puedes sacar y ayudarle? Sí, a ver, bueno, en el caso de niños nos fijamos, también se estudia lo que es el dibujo. El dibujo es interesante porque los dibujos nos aportan mucha información. Entonces, cuando vemos a un niño, lo importante es que dibuje, porque va a ser su forma de expresarse o con lo que está más habituado. En el caso de un adolescente, sí podemos ver, por ejemplo, he estudiado esto en muchos casos de adolescentes que han tenido problemas pues, con la familia, o a lo mejor en casos de los juzgados incluso se ha visto que se ha hecho escribir a adolescentes para saber un poco si tiene alguna patología o si está bien. Lo que pasa es que los adolescentes hay que saber que no es una letra que todavía está formada. Hay que ser consciente de que la persona adolescente todavía no tiene esa soltura o no se ha encontrado todavía a sí mismo. Cambiamos muchísimo la letra cuando somos adolescentes. Sí que se pueden ver ciertos rasgos que nos pueden hablar de que a lo mejor ese adolescente tiene la autoestima mal, pueda incluso ver si tiene una buena relación con los padres en la firma y también ver un poco la destreza que tiene. Se puede ayudar, pues a lo mejor pues si ves un caso de una persona que digas, Dios mío, esta firma me asusta, esta letra me asusta, porque hay casos de adolescentes que ves cosas que dices no son normales o no es lo habitual. Entonces sí te pueden aportar información sobre cómo está esa persona. Es importante saber siempre antes de hacer un informe, si sabemos la edad es bueno, porque si por ejemplo vemos la firma de una persona mayor y hay temblores, pues es normal, es lógico, pero si lo estás viendo en una persona joven, pues es un caso patológico, entonces eso sería alarmante. Como he llegado tarde, no sé si has hablado de lo positivo o lo negativo que es una persona, ¿también se ve en la letra? ¿O eso Sí. no se analiza?
lo positivo o negativo, virtudes o defectos, ¿o te refieres? No, emocionalmente hablando. O sea, por ejemplo, porque yo ahora cuando me estabas explicando esto he pensado, igual también cuando tienes un disgusto gordo, Sí, cambia. sí, cambia. Claro, eso te cambia a ti psicológicamente. Hmm. Tú puedes ver por la letra si una persona, aparte de cómo es lo que te dice la letra que hace, está deprimida o está Sí. alegre, sí, Sí. dice. Sí, la letra, por ejemplo, más descendente, es que yo os he hablado de los parámetros más importantes, pero hay muchos más. La dirección es un parámetro que cuando la letra está muy descendente o va hacia las zonas inferiores, Dices a la hora de escribir. sí, va bajando. Sí, por ejemplo, en un folio en blanco pues vas escribiendo y vas bajando cada vez más. E indicaría que, aparte puede hablar de cansancio, pero también si ves otras cosas que sean un poco alarmantes o una presión muy fina o temblores, pueden hablar de que esa persona en ese momento que está escribiendo no se encuentra bien, no está en ese momento bien. Incluso se ve en criminología, lo han visto en casos de firmas de casos de cartas de suicidio. Cuando alguien se va a suicidar, normalmente hay algunos rasgos en la letra que indican que esa persona no está bien en el momento en el que deja una carta a sus familiares, entonces ahí se ven rasgos que indicarían que esa persona no se encontraba bien en el momento en el que decide pues, suicidarse o hacer cualquier cosa. Que puede ser un elemento de disculpa en... Sí, claro, porque ves pues, que la persona no estaba bien o no estaba o incluso cuando se han cometido delitos y hay algún escrito, también nos puede decir que esa persona no estaba bien en el momento en el que lo hizo. Probablemente si ahora nos pusiéramos todos nos fuéramos de fiesta y bebemos, no vamos a firmar ni escribir igual, seguramente hagamos algún rasgo que dicen, vale, no estamos muy bien. No sé si tenéis alguna duda. ¿Recomiendas algún libro? Así para empezar. Bueno, este es el mío. A mí me gustan los de Matilde Ras. Matilde Ras, ha fallecido ya, fue una grafóloga española y tiene libros muy importantes, muy interesantes. Luego hay uno que ahora mismo no sé muy bien cómo se llama, que es grafología, creo que es algo de grafología a nivel personal, a nivel íntimo, que explica muy bien los conceptos de grafología, pero de una manera muy esquemática. De todas formas, tenemos pensado hacer algún taller aquí de grafología que saldrá en los próximos días, lo iremos anunciando. Y ahí os puedo recomendar libros más interesantes. Pero vamos, a mí los que más he leído yo son todos los de Matilde Ras, que tiene varios. Max Pulver, que es el que he mencionado, también tenía algún libro interesante. Y luego hay uno que es un diccionario que no sé realmente quién lo escribió, pero yo lo tengo en casa, que es un diccionario que te explica los conceptos, es un diccionario sobre grafología. Si luego lo sé, os lo puedo poner por la página de la Orden de Ayala, que son conceptos muy básicos, por ejemplo, qué es la presión, y te lo va a explicar de una manera, pues como en un diccionario, está muy bien. Bueno, yo tengo una página en Facebook que se llama La Magia de las Letras, que si os queréis meter, porque bueno, voy colgando cosas voy colgando artículos de personajes famosos, de firmas de famosos y también pues algún artículo interesante. Yo he escrito también para algunas revistas sobre personajes públicos e incluso personas que han fallecido, que han sido famosas, y bueno, pues hacemos el estudio de la firma y eso lo voy colgando en la página, por si os interesa echar un vistazo. ¿Qué es una página de Facebook? Se llama La Magia de las Letras. Bueno, muchísimas gracias por haber venido.